Aplausos a Dios. El domingo oramos por la familia de atrás. Y todavía tienen dificultad con la identificación. Porque Vinasí no juega con eso. Pero hay que seguir pidiendo a Dios que Vinasí pueda averiguar para que ellos puedan salir de eso. Porque eso no es fácil. Yo le dije a ellos, Vinasí no te lo da hoy, eso hasta 4 días. Pero para que ellos puedan, ahora le van a hacer una ADN que se lleva una vez. Pero como que el Señor mostró dónde él estaba, porque ese es que yo diga otra cosa. Subo bien. Bendito Dios. Mira que se tira. Eso no se suelta. No, ya no. A mí me lo parece. No hay taller que sobre eso. No. Es un peligro. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Seguimos orando por esa familia, por Felipa y esa familia, y esos jóvenes que nosotros nos criamos juntos en el barrio. Gloria a Dios. Y ver cómo están sus padres destrozados. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Otra oración. Vamos a orar. Vamos a presentar a esa familia y todos sus muchachos. A Juan Pablo, todos sus hermanos. A Andresito. A todos. Vamos a presentarle en esta hora. Eterno Dios y glorioso Señor y Salvador, en esta noche, Señor, una vez más queremos rogarte que tenga de ellos misericordia. Tú eres el Dios de toda consolación. Rogamos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté dándosela a ellos, Señor, en esta hora de dolor, de tristeza, también para la comunidad. Pedimos que tu eterna palabra, Señor, esté haciendo eco en sus corazones y lo esté llamando al arrepentimiento y un acercamiento a ti, a esa familia, al verdadero Dios y al único Salvador, que es tu amado Hijo Jesucristo. Te lo rogamos, Dios, y que tú eres Dios de toda justicia, que se haga justicia, Señor, acá en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ilumínanos en esta hora mediante el estudio de tu palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra y ser afirmado en la fe de tu amado Hijo Jesucristo, y comprender y entender en estos estudios sobre la persona del Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta noche mediante tu palabra y úngenos con tu santo y glorioso Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién me dice que tratamos el martes pasado? El tema, ¿alguien lo sabe? El tema del martes. Y la obra del Espíritu Santo. La divinidad Y la obra del Espíritu Santo. y la obra del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de divinidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos divinidad, Es divino. que es divino, ¿verdad? Y si es divino, entonces es Dios. Y ¿alguien tiene por ahí? Yo mandé algunas preguntas por ahí, ¿verdad? Algunas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué significa Ajá. el Espíritu Santo? ¿Qué significa el Espíritu Santo es divino? Ajá. Ya dijimos, ¿qué significa? El Espíritu Santo significa, dice aquí, significa que es plenamente Dios, la tercera persona de la Trinidad, junto al Padre, al Hijo, junto al Padre, Y al Hijo. poseyendo
Oiga, poseyendo atributos divinos, como omnipotencia, No, está bien, déjalo ahí. omnisciencia. Ya usted tiene nada más la primera parte. Está correcta. Ahí está en Juan, aquí Juan 1, versículo 14. ¿Qué dice? La confirma. Usted no tiene el texto bíblico ahí. No tengo aquí. Juan 1:14. Sí, Juan 1:14. En él, porque en él habita, esa es, corporalmente, toda plenitud de la deidad. Amén. Dígame, hermana Jaime. Usted no me mandó la pregunta. Como usted no vino. Usted me mandó la clase. Perdón, le mandé la casa, no le mandé la pregunta. Mándala al grupo. Sí, está bien, está bien. La otra persona. Por eso yo estoy en shock. Porque Así yo no la cogí y ya. Está bien, vamos a darle justicia. Yo pensé que la había mandado. Está bien, Yo está no vi bien. nada más. Está bien. Entonces, vimos como es divino, es Dios. Tiene el mismo atributo que Jesús, que el Hijo y que el Padre. ¿Verdad? Entonces hay otra pregunta por ahí, ¿verdad? ¿Qué dice la otra pregunta? ¿Qué evidencia bíblica muestra que el Espíritu Santo es Dios? Ajá. Dígame. En la clase que usted me envió, Ajá. habla de dos personajes que le mintieron al Espíritu Santo Ajá. y debajo del texto decía porque le has mentido a Dios. Amén, esa es la respuesta. Porque si tú de la clase, ya hay tanto la respuesta, porque la pregunta viene de la clase. Y ellos no te dan la respuesta en la clase. Entonces, esa es mismo ahí. ¿Qué evidencia es? Que porque Pedro le dice a Ananías y a Zafira, ¿verdad? ¿Por qué consintieron en mentir al Espíritu Santo de Dios? Era suyo el dinero. Entonces dice, no han mentido a Dios, a los hombres, sino a Dios. Primero menciona el Espíritu Santo y luego a Dios. Entonces vemos que es igual a Dios, el Espíritu Santo, es divino. Entonces, tiene atributos de Dios. El varón estaba mencionando algunos, el varón Tomás. En los atributos que tiene igual a Dios, uno es Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. omnipresente. Está en todo. Lugar. ¿Y qué dijimos? Que Jesús dijo, conviene que yo, Me vaya. porque si no me fuere, no viene entonces. Entonces, y él iba a estar ¿dónde? En todo lugar. Jesús en su día en la tierra no podía estar en todo lugar a la vez, porque él se limitó a un cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar a la vez. Entonces eso habla de que es omnipresente, que está en todo lugar. Y vimos que él trabajó también, que él estuvo en la creación. Génesis 1, 1 y 2. ¿Qué dice? En el principio En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, se movía, ¿verdad? Se movía. Entonces vimos también que el Espíritu Santo obra o nos ayuda en la evangelización, en la predicación. Él nos ayuda. Vimos un ejemplo en Juan, ¿qué dice? Que cuando Él venga, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de qué? ¿De qué más? ¿Y qué más? Y juicio. Entonces Él es quien nos ayuda. Es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en eso. Entonces, vamos entonces esta noche a hablar. ¿O alguien tiene más preguntas? Tomás, ¿tiene más preguntas, Tomás? Dígame otra. Hay varias. Dígale, habla. Que es un resumen de la clase pasada que al repetirlo se nos recordamos, se nos graban más. Dígale. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en la Trinidad? ¿Usted lo leyó? ¿A buscar ahí? Dígame, señor. En el texto dice Ajá. que Él toma del Padre, de lo más profundo, y también escudriña los corazones de nosotros. Porque dijimos, ¿quién conoce el espíritu del hombre? Ajá. Sino el espíritu que tiene el hombre. Ajá. Asimismo, ¿quién conoce los secretos de Dios? El Espíritu. Sino el espíritu que está, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahí se relaciona. Ahí te responde la pregunta.
Cada pregunta está respuesta, está respondida en la clase que dimos. Entonces, hermano, dejámoslo ahí. Entonces, vamos a ver esta noche sobre el tema, los símbolos del Espíritu Santo. Amén. Los símbolos del Espíritu Santo. Veremos esta noche. El primer símbolo que vamos a ver es la paloma. Han visto muchas iglesias ahora que tienen un símbolo, bueno, la nuestra, el símbolo solemne que tiene una paloma. ¿A quién usted cree que viene eso? Al Espíritu Santo. Pero, En el sentido del paloma. dígame, vamos a ver la cita bíblica, el acontecimiento de hecho. Dígame, Luis. Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, Ajá, ¿qué pasó? el Espíritu Santo se dio como de Jesús en forma de paloma. En forma, ¿verdad? Sí. Otro dice como Paloma. paloma. Ahora, la palabra como es un símil en gramática, que es una comparación. No es que es una paloma, No, es Dios. es Dios. Es Dios, no una paloma, ¿verdad? Entonces cantamos, como paloma con tu gracia hoy desciende, haciendo alusión a ese acontecimiento del Jordán. Vamos a ver cómo dice Mateo 3:16, que es cuando Juan está bautizando. Mateo 3:16. ¿Quién lo lee? Aquí, amén. Decimos aquí. Ajá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Amén. Y lo vio, ¿verdad? Sí. También está en Marcos 1, Lucas 3, Juan 1, 19 al 28. Está ese suceso. Cada evangelista lo narra desde su óptica. Desde su óptica. Marcos Y 1. Marcos 1, del 1 al 8. Eso es el bautismo, la prédica de Juan Bautista. Y el bautismo de Jesús en Juan 3:13. Que dice, entonces Jesús vino a Galilea. Marcos 1 del 1 al 8. Y Está esta Juan traducción como dice. Ajá, 3:13. En Mateo 3:16. ajá. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Sí, como una paloma. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa traducción va en toda justicia, se traduce toda la ley. La ley. Entonces, en este acontecimiento del bautismo vemos las tres personas, ¿verdad? El Hijo, el Padre, Y el Espíritu Santo. el Hijo es el que es bautizado. El Padre habla, este es mi Hijo. Amado. Entonces se ve al Espíritu bajando en forma de... Paloma. Están los tres ahí. Entonces, por eso hablamos sobre la triunidad de Dios. Dios en tres personas. Entonces, vimos ahí ese acontecimiento como paloma. Pero Él no es una paloma. Tengamos eso claro. Amén. Es Dios. Es Dios. Entonces, otro símbolo es fuego. ¿Lo han visto en la Biblia? Fuego. Otro símbolo del Espíritu Santo. Fuego. Vamos a ver en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Que Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También está en Lucas 3:16. Él lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Y fuego. Enseñanza. El fuego que representa Pureza. purificación. ¿Qué más representa el fuego? ¿Qué más el fuego representa? Poder. ¿Qué más? Presencia activa de Dios.
¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Qué más hace el fuego? Transforma. Así como purifica el fuego, así dice, Él lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces nos va a purificar. Así como el fuego purifica, así como dice un estribillo de una canción, así como el fuego purifica el oro. Daniel Berrío 5:10. ¿Lo han leído? Refine el oro, concreta tu obra en mí. Amén. Pero también Pedro lo dice. ¿Qué dice Pedro? Que el fuego es que purifica las cosas. Hablamos sobre el fuego de nuestra prueba, de nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada como por el fuego. Entonces el Espíritu Santo viene como fuego, purifica nuestra vida. ¿Por qué no purifica? Porque Él es puro, como es Dios, Él es santo y Él es puro. Entonces, vimos en esa pasada que somos templo de ¿quién? Entonces, como somos templo de Él, nuestro templo tiene que estar ¿qué? Limpio y purificado. Porque Él es, ahora, Él es quien nos santifica. Él es quien nos purifica. Y estamos en el proceso de la santificación, porque es Él. El hombre por sí mismo no puede ser santo. Entonces, viene como fuego. Vimos también que la presencia de Dios, y a veces Dios respondía por fuego. En Sinaí, ¿cómo Dios descendió? En Sinaí, ¿verdad? ¿Cómo iba el pueblo? Oigan qué dice Pedro, qué dice Pablo. Pablo dice, porque todos fueron bautizados en la nube y en el agua. Habla Pablo, en la nube y en el agua, haciendo alusión de Israel. Que Israel cuando salió, ¿qué había con ellos? Una columna de nube, pero que de noche ¿qué era? Fuego. De noche era fuego. De día nube, de noche fuego. Fuego. Era la columna de Dios. Era la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios iba con ellos caminando. Entonces Dios en Sinaí, ¿cómo descendió su presencia? En fuego también, fuego consumidor. Entonces hablamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces el Espíritu Santo es lo mismo, es fuego consumidor, es fuego que purifica. Entonces Él viene a la iglesia ¿para qué? Para purificarnos, para santificarnos, para limpiarnos. En este caso Él es fuego. También Él viene como viento, otro símbolo. Está apagado. Viene como viento. ¿Quién me dice dónde está esa cita bíblica? ¿Qué dice? Otra más. Otra más como viento. Viento. ¿Qué me dice? En Hechos 2, cuando Ajá, dígame. el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó ahí? Bueno, vino como un viento recio. Ajá. Sí, Léalo a ver. vamos a ver. Hechos capítulo 2. Aquí decimos: cuando llegó el día de Pentecostés, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. sí, Amén. Entonces el 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. juntos. De repente vino el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Entonces vino como fuego. Como un viento. Sí. Vino viento y vino fuego. Vimos adelante fuego, ¿verdad? Como fuego. Y ahora viene como un viento recio. Un viento. Vimos en el jueves pasado, hablamos sobre que la palabra espíritu en griego es ruja, en hebreo es ruja, en griego es neuma, que significa viento, aliento. Entonces, aquí vino en Hechos 2 como un viento recio, el cual sopló y llenó la casa donde estaban.
La casa de rey llenó a los que estaban ahí esperando esa promesa. Porque era una promesa que Jesús se la prometió, Jesús se la confirmó, se la repitió, pero ya Joel 2:28 lo había dicho. Jesús le dice, entonces aquí es que se materializa o se cumple en Hechos 2:2. Se cumple entonces esa promesa. Pero ese viento recio que da vida, que llena la iglesia con un propósito, también lo vemos en Ezequiel capítulo 37. ¿Lo han leído? Antes, pueden buscarlo, hermano Alejandro. Aarón, yo lo puedo entender de la siguiente manera. Porque en Hechos nos dice que vino como se escuchó, ¿verdad? Primero un estruendo. Un estruendo, Luego de un viento recio. Ajá, ¿cómo? O sea, que podíamos sentir el Espíritu Santo. Como un sonido fuerte. Un estruendo es un sonido fuerte. Por ejemplo, cuando hay un trueno bien fuerte, usted escucha un estruendo, ¿verdad? Pero en este caso, de un viento recio. Sí. Óyeme, en cuanto al estruendo, ¿verdad? 37 qué. Déjame ver, 37:9. Pero pueden leer el capítulo entero. Pentecostés era una fiesta. Las fiestas, ¿cómo son las fiestas? Tranquilitas, ¿sí? Con mucha bulla. En música. Una fiesta prolongada. Sí, tocando arpa, trompeta, de todo, tambores, panderos, todos los instrumentos que quizás que te menciona el Salmo 150. Y ver un barrio, ahora ver una ciudad. Era la ciudad agolpada. La ciudad se agolpaba. Venían gente de todas las naciones, todos los judíos que estaban dispersos en todas las naciones, que iban a esa fiesta. Usted se puede imaginar. A veces yo a veces escucho en la radio, dicen, en Baní hacen un junte, todos los badilejos, cada vez tiempo. Y vienen muchos badilejos de todas partes, están fuera, de todos se reúnen ahí. Como una patronal, de las patronales. Entonces, esta es una fiesta donde estaban todos los judíos ahí. Entonces, los hermanos, los discípulos estaban en un aposento cercano a Jerusalén, en una casa. Imagínate la fiesta que había, la bulla, la algarabía, la gente hablando, y ellos estaban orando y esperando la promesa. Entonces tiene que venir, no iba a venir como el ciclo apacible, digo, ¿verdad? Como vino, ¿se acuerdan cuando está Elías en la cueva? Sí. Que le dice, Elías, parte de frente, y se para, y pasa, viene un viento, ¿qué viene? ¿Verdad? Un buen fuego, y luego después entonces viene un silbo apacible. No vino así en Hechos 2. Vino como un estruendo para llamar la atención. Para que lo sienten y lo vean. Llamó la atención. Y hecho el estruendo, ¿qué pasó? Todo el mundo se puso en atención. En atención todo el mundo, en atención. Algo pasó, ¿qué explotó por ahí? Hubo una explosión, se explotó un tanque de gas. Disculpe lo que pasó en San Cristóbal, ¿verdad? La explosión, boom, una explosión. Se pararon los instrumentos, dejan de tocar. Apendenciar, ¿qué fue lo que pasó? Pero se cae un caldero y la gente sale a mirar. ¿Tú imaginas una cosa así? Raiva, por experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, el estruendo Dios lo usó para llamar la atención, hermano. Dios lo usa para llamar la atención. Entonces, al ver todos estos hermanos que están hablando en nuevas lenguas, en idiomas humanos, hablando, se agolpó la multitud. En ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? Algo explotó. Dos positivos de alta tensión se pegaron. ¿Sabes cómo suena, verdad? Entonces Dios utilizó eso para llamar la atención. Entonces ahí ellos empiezan a burlarse, a decir, están borrachos, están ebrios. Y Pedro toma esa ocasión para predicar el evangelio. Pero está ya lleno del poder de Dios. Y se apareció como lenguas de fuego asentándose. Es otro simil. Como lengua de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu viene como con ese fuego en tu vida para que tu lengua sea como cuando tú prediques la palabra de Dios, sea como fuego. Que le quemen las entrañas. Porque ese poder, esa palabra viene acompañada del fuego de Dios. Y la gente oyendo el mensaje siente que se está quemando.
oyendo la palabra, porque esa palabra viene acompañada del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, esperen, hasta que sean investidos. Entonces luego ustedes saldrán con gran poder, como lanza o saeta tirada por la mano de Dios, en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces vino como fuego, vino como viento, y en Ezequiel 37, ¿qué pasó? También a Ezequiel ve un valle de huesos secos y secos en gran manera. Esa visión es una representación de la casa de Israel, que estaban muertos ante Dios. Y él ve esa visión de un valle de huesos secos y dice, y seco en gran manera, se va al extremo. Entonces Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dice Ezequiel? Señor, solamente tú sabes si van a vivir, porque quizá humanamente hay una que buscar, hay una esperanza ya, es hueso que haya seco, ya todo se murió. Entonces, ¿qué dice él? Entonces profetiza, léeme el versículo 8 y 9, por favor, de Ezequiel 37. Y miré, y aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre los muertos y vivirán. Y el Espíritu entonces vino de los cuatro vientos, sopla de los cuatro vientos, y sopló, y hubo vida, porque el Espíritu trae vida. Es una profecía que se ha cumplido en parte. Eso es lo que se conoce como una profecía de doble referencia. Las profecías de doble referencia son aquellas que tienen dos cumplimientos, una que sea en un tiempo presente, la otra en el futuro. Esta profecía se cumplió en parte, 1948, cuando decidió que se juntó hueso contra hueso. Cuando él profetizó la primera vez, cada hueso buscó su hueso y se pegó a su cuerpo. Se pegaron y se volvieron y cogió carne, pero no tenían vida. Entonces, esta es la casa de Israel. Israel se formó, se fue recogida de las naciones del mundo y volvió a su tierra. 1948. La ONU lo declaró como nación. Pero a ellos le falta ahora la segunda parte, que le sople el espíritu de vida para que tengan vida. ¿Cuándo le va a soplar? Cuando ellos reconozcan al Mesías. Todavía ellos el Mesías no lo reconocen. Dicen, no, él no ha llegado. El Nuevo Testamento ellos no lo aceptan todavía. Es el Antiguo Testamento. Ahora, hay cristianos. Yo hablo de la nación. La nación en general no ha aceptado a Cristo, no ha reconocido. Pero llegará un tiempo que se llama la angustia de Jacob, o la apertura de Jacob, cuando ellos levantarán su mirada y van a reconocer entonces al Mesías. Entonces ahí Dios le va a dar vida. Ahí ese espíritu que da vida y es soplar, ¿no? Sobre aquellos cuerpos ya no huesos, sino ya tenían carne. Es el mismo espíritu que el Señor sopla en el hombre en Génesis 2:7, que es el que le da la vida, ¿no? El Señor lo forma del polvo, ¿verdad? Luego sopla al hombre el espíritu para darle la vida. Entonces vamos a ver Juan 3:8 sobre el viento y la obra del Espíritu Santo. Es la conversación de Jesús con Nicodemo. No, usted coge la mía porque yo tengo aquí en bosquejo. Ahora, usted la va a leer y la va a explicar. Usted la estudia en su casa. Vamos a ver. Lea, sierva. Juan 3:8. Escúcheme. Vamos primero a ver el contexto sobre ese texto bíblico. Vimos el martes pasado que Jesús y Nicodemo están conversando, ¿verdad? Nicodemo fue a Jesús de noche. Era un fariseo, Nicodemo, un maestro de la ley, ¿verdad? Y él le dice a Jesús, maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces
si Dios no está con él. Está claro ya que Dios está con Jesús, ¿verdad? Entonces tú le dices, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende, se va a lo natural. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser? Si no naces, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí en el versículo 8, entonces, Jesús le dice estas palabras. Lee el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Podemos nosotros controlar la obra del Espíritu? No. ¿Podemos nosotros controlar nuestro nacimiento? No podemos controlarlo. Usted, su nacimiento, no pudo controlarlo. Asimismo, en la obra del Espíritu, usted y yo no podemos controlarlo. Jesús te habla sobre el nuevo nacimiento a Nicodemo y le dice a él: el viento sopla a donde quiere soplar, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Utiliza la palabra viento al principio y luego entonces el Espíritu. Su obra, usted y yo no podemos controlarla. Ningún ser humano puede controlarla. Él es quien produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Hablamos sobre la regeneración, ¿verdad? La regeneración o nuevo nacimiento, que Él lo produce en nosotros, en el ser humano. Usted y yo no podemos, porque venimos deformados. Fuimos deformados por Adán al pecar. El hombre viene deformado y necesita ser formado nuevamente. Entonces la regeneración es el que nos va a regenerar. Pusimos el ejemplo de un muñequito que vimos cuando era un pequeñito sobre Goku, ¿verdad? Esa gente y Piccolo que se regeneraba. Y como era la película El Exterminador, ¿verdad? Que se regeneraba. El policía que suponía pasaba cosas y se regeneraba. Entonces, el Espíritu Santo, usted y yo estamos deformados. El hombre está deformado en su interior, lo espiritual está deformado. Perdió la forma en el principio por Adán pecar. Entonces, cuando el hombre viene a Cristo y nace de nuevo del agua y del Espíritu, entonces el Espíritu Santo nos regenera y empieza a darnos la forma que teníamos en el principio. Y esa forma se va formando a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vimos paloma, vimos fuego, vimos viento. Hay otro símbolo que es agua. Mire, ahora que usted dice fuego, viento y agua, por ahí hay una predicadora, esto es un pequeño cliché, ¿verdad? Que ella es bruja. Ella estaba en algunos podcasts y ella empezó a hablar sobre el agua, el fuego, el viento y la tierra. Yo dije, pero el maestro aire. El maestro aire. ¿Ha visto un muñequito, verdad? El avatar, sí, maestro aire. Yo dije, ven acá. Y ella dice que cuando llueve tiene más poder la oración. Y yo, ¿y dónde vamos a sacar todo eso? Ay, sí, yo veo así como que ella agarra la tierra. Y esta mujer, y ella enseñando esa cosa en podcast, y predica y todo, y va predicando y todo. Sí, claro, ella nació de nuevo. Y llegó la tormenta y ella cogió una unción, yo la vi todo eso. Ella era el brujo, entonces ella quiere meter su brujería al evangelio. Ten eso, entonces busca el texto bíblico y lo tuerce. Lo tuerce el texto bíblico, fuego, viento, agua. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, meter la brujería en la casa del Señor. Entonces esa mujer tiene que sentarse y ser doctrinada por la palabra, hermano. Entonces, agua. Juan 7, 39, 37, 39. Juan 7, 37 al 39. ¿Quién me da un ejemplo sobre agua? Que el Espíritu es símbolo de agua. ¿Quién me dice? Río de agua viva.
No, una cita bíblica, un ejemplo, no es de que. Ay, vale, que vamos a hacer la cita bíblica. Está bien, aguanta. Diga. Suelta. Que de su interior correrá el río de agua viva. Está ahí, tengo que la cita esa misma, pero está ahí. Amén. Dígamelo, gente. Dígalo. Que vendrá será con no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. No con el fuego. Juan 7:37 habla sobre que era una fiesta que había en Jerusalén, otra fiesta. Y Jesús está ahí. No más fiestero. Mira, Israel tenía 7 fiestas instituidas por Dios en Sinaí. 7. Sin embargo, ellos habían añadido otras más, que era Hanukkah, fiesta de las luces, y la fiesta del Purim, que fue cuando ellos se libraron de Amán en Ruth. Entonces ellos hacen una fiesta llamada el Purim, donde ellos se dan regalos, mandan regalos y saltan y pisan el nombre de Amán, porque Amán lo quería yo que de cocotado, ¿listo? Entonces ve que Dios obró en contra y usó la misma guillotina, la horca que preparó Amán para Mardoqueo. Fue donde él murió y Dios libertó a ellos, ¿verdad? A los judíos ese día fueron libres. Entonces ellos instituyeron una fiesta llamada la fiesta del Purim, y está la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces o de los candeleros. No son fiestas bíblicas, pero son fiestas judías. Ahora, en Sinaí, sí Dios le instituyó a ellos 7 fiestas, en Sinaí. Una de ellas era el tabernáculo, otra de ellas era la Pascua, Pentecostés, panes sin levadura, el día de la expiación. Entonces, en Jesús, aquí en Juan 7, hay una fiesta, y Jesús sube a la fiesta porque era judío, y todo judío tenía que ir había 3 fiestas importantes, eran 7, pero había 3 que eran las más importantes, donde todo judío tenía que ir, que era el tabernáculo, Pentecostés y la Pascua. Tenía que subir a Jerusalén, todo judío. Entonces Jesús está ahí en la fiesta, y en esa fiesta, entonces, duraba varios días esa fiesta. Había un atrio, un patio, donde estaban toda la gente, la gente. Entonces, imagínate la basura. Bueno, ustedes vieron el drama que pasó en Samaná, en Semana Santa. Toda la basura que dejaron, después eso fue que terminó toda la gente, la basura que había en la playa y todo. Ven, parecía el vertedero lleno de basura. Entonces, imagínate una fiesta así en Jerusalén, en el templo, en esos días. ¿Cómo estaba la ciudad? Había mucha basura en el templo. Entonces, habían atrios. ¿Qué pasó? Que en el último día había una profecía que estaba en Isaías sobre que se buscaba agua en la fuente de Siloé, se llenaban cántaros, habían cántaros preparados en el templo para el último día. Entonces, el último día tomaban todos esos cántaros y los derramaban todo el agua. Todo el agua. Toda esa agua corría, iba hacia abajo. En Jerusalén estaba ¿dónde? En un alto. Entonces, todo el agua barría todo el sucio, toda la pureza. Jesús estaba ahí viendo esa fiesta. Cada fiesta judía señalaba ¿a quién? A Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de cada fiesta judía. Por eso que nosotros no celebramos ninguna fiesta judía, como muchos ahora cristianos quieren pasar el judaísmo y están celebrando fiestas judías. Incluso muchos cristianos evangélicos celebran fiestas, de que las primicias, que el tabernáculo, que el Pentecostés. Cristo es el cumplimiento de toda esa fiesta. Es Cristo, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Pentecostés, que se cumplió. La fiesta de la enramada, o de la cabaña, o tabernáculo. Cristo es nuestro tabernáculo, dice la palabra de Dios. Él es nuestro tabernáculo, y Él habita entre nosotros. Entonces nosotros, y Él es la primicia. Y la fiesta de los panes de levadura, Cristo es el pan que descendió ¿de qué? Del cielo. Entonces todo está cumplido en Cristo. No sé por qué hay que seguir celebrando esa fiesta, porque era el cumplimiento que señalaban a Cristo. Entonces Él está aquí en una fiesta, y esa fiesta lo estaba señalando a Él, pero lo que están ahí no se dan cuenta. Entonces, cuando tiran todo el agua, que la vacean, dice el texto, el último
Léame el versículo 37 al 39 de Juan 7. ¿Qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38 dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39 que el punto sobre agua. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Cuando dice, Él no había sido aún glorificado, Él no había muerto y no se había ido todavía al Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo estuve contigo en el principio. Entonces todavía Él no había sido glorificado, entonces el Espíritu no había todavía venido. Ahora dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, río De agua viva. agua. Sí. Dice, y esto dijo Del Espíritu. que había de venir sobre aquello que hay que creer en Él. Es para los creyentes, para la iglesia. Entonces aquí vimos como Él, como agua, ¿verdad? Como agua, Él es Espíritu Santo como agua que viene. En el libro de Isaías 44:3, oigan qué dice sobre el agua: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Repito, es una profecía que te está profetizando: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Enseñanza representa vida, limpieza y renovación. El agua representa vida, limpieza y renovación. 3. Somos renovados en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Somos limpios. Él nos limpia. Y somos enseñados. Ahora, así como el agua física da vida, así mismo el Espíritu Santo da vida. ¿Vieron Ezequiel 37, verdad? Ven, Espíritu sopla y da vida. Y cuando le sopló entonces, ¿qué pasó? Todos se pararon el ejército y era un gran ejército. No tuvieron vida hasta que no sopló sobre ellos. Entonces, Él es quien da vida, hermano, a la iglesia. ¿Sabe qué iglesia que parece un cementerio? Cementerio. Y si alguien salta y con un gloria de repente, se asustan. ¿Y qué es esto? Se espantan. Y que las músicas son muy solemnes, muy tranquilas. Nada más un piano, un órgano. Más nada. Entonces, hermano, ¿qué vaina? ¿Qué dice la palabra de Dios? Alabar a Dios con címbalo y resonante. Con salterio, con arpa. ¿Cómo sonaría eso? Todo instrumento, con la zampolla y todo, adoramos a Dios con todo el instrumento. La banda musical de la policía, ¿la han visto, verdad? En esa marcha, tan platillo y todo, y brum, brum, y trompeta y trombón y todo. Se quedan los invitados. Los miembros se van. Anteriormente la católica era un órgano nada más. Sí, pero ahora ya hay una guía de ellos que han cambiado ya. Tocan merengue y todo lo católico ahora. Bueno, el Pablo, el sobrino de Di Castillo, tocaba la tambora, es una banda de católica. Y el que siempre está donde. Mártir, el piano. Milagro, que es como que le dio como una trombosa. Él tocaba también la tambora ahí en la iglesia. Sí, él estaba junto con Pablo, estaba en ese. Sí. Sí. Ay, sí. El hermano
Oye. Yo leí, ahora no me acuerdo bien el libro, pero en una iglesia que era bautista, como tú dices, ¿verdad? En la iglesia éramos solemnes, todos éramos solemnes. Y el predicador estaba hablando acerca del Espíritu Santo y de las cosas que él hizo. En medio del culto había alguien que era cojo y él creyó a lo que se estaba predicando. Creyó tanto que el Señor lo sanó y él no se contuvo y salió brincando. Salió brincando y hizo un escándalo en la iglesia. Y por más que querían que se callara, todo no puedo callarlo porque yo estoy creyendo lo que está predicando. Y él me sonó. Entonces, a veces se predica, pero no se cree lo que se predica. Sí. Hay una historia de Alberto Motesi, no sé cuánto lo conocen. Alberto Motesi. Él dijo, él era bautista. Y él dice que una vez, cuando era muchacho, cuando Dios lo bautizó a él, porque ellos no creen mucho en eso, en el Espíritu Santo, los bautistas. Los bautistas creen que de que tú te conviertes, que tú eres bautizado. Ya. No hay otra experiencia aparte de eso. Entonces, él dice que él fue a un predicador evangélico pentecostal invitado a esa ciudad. Y él dijo, déjame ver qué puede enseñarme. Los bautistas son muy estudiados, leen mucho, y la palabra. Él estaba joven, Montesi, se sentó en un asiento y escuchó al predicador. Cuando estaba sentado ahí, él empieza a llorar. Empieza a llorar y a sentir el poder de Dios ahí, a sentirlo, hasta que él entonces fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces él es un hombre que ya estaba mayor de edad, pero un hombre que predicaba la palabra. Era muy conocido en Argentina y en Centroamérica. Alberto Motesi, Luis Palau y otros ahí. Y el hermano Pablo, que en esa generación era muy conocido, muy escuchado por los más viejos, los más mayores de edad. Entonces, hay iglesias que son muertas. Porque donde está el Espíritu de Dios hay vida. Él trae vida. Él es como agua, pero Él no es agua. Amén. Es un símbolo. El agua. El quinto símbolo es el aceite. Y el aceite. Y era usado para alumbrar. ¿Se acuerdan? Tenía varias funciones el aceite en la antigüedad, en lo natural, varias funciones. El aceite era símbolo de fructificación, representa la obra del Espíritu Santo que produce frutos, vida. El aceite da luz y sostiene la llama. Se usa para ungir y para apartar para Dios a alguien. Belleza, se usaba como ungüento que alegraba y embellecía. Transformación representa la obra del Espíritu Santo que cambia al creyente. Hay varias citas sobre eso. Pero yo creo que veamos, se usaba como cosmético, ¿verdad? Para alumbrar, para cocinar, aceite. Se usaba para las enfermedades, para curar la herida, cicatrizar. El vino para desinfectar, el aceite para cicatrizar. Eso era en lo natural. En lo bíblico usaba para ungir personas, ya sea el tabernáculo fue ungido, los utensilios fueron ungidos, pero se hizo un aceite exclusivo llamado el aceite de la santa unción, en el cual Dios dijo a Moisés, tú me vas a ungir todo el tabernáculo y también a Aarón y a sus hijos me lo vas a ungir. Entonces ese aceite
era una simbología ¿de quién? De la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Vamos a ver entonces qué dice el Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice? Ténganlo aquí ahí. Ténganlo aquí, que yo voy a leer aquí Éxodo 30:30. 133. Yo voy a leer que dice Éxodo 30:30. Vean qué dice Éxodo. Yo le dice a Moisés: ungirá también a Aarón y a sus hijos, y lo consagrará para que sean mis sacerdotes. También pues usará el cumplimiento de esa orden. Entonces Levítico se cumple en Levítico 8:12, donde dice: y derramó el aceite de la santa unción sobre Aarón y lo ungió para santificarlo y sobre sus hijos. Levítico 8:30. Luego Moisés tomó el aceite de la santa unción y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, y santificó a Aarón, sus vestiduras, a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Oigan bien, el aceite que Moisés utilizó para ungir a Aarón y sus hijos, también sus vestiduras. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces, oye que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como otro civil, el buen, ¿qué es el óleo? Aceite. Dice óleo. Otras versiones dice aceite, o un diccionario bíblico. Óleo es aceite. Entonces es como el buen óleo sobre la cabeza de quién. Está haciendo alusión a Levítico capítulo 8, 30 en adelante, cuando Moisés unge a Aarón y sus hijos. Entonces dice que desciende sobre qué. La barba. Pregunta entonces. Pregunta entonces. Si Aarón tenía barba, y es bíblico tener barba, ¿verdad? Porque los rabinos tenían barba, y la barba era señal ya. Sí. ¿Por qué entonces hay congregaciones que si ven a Abraham con esa chivita o a Obed no se pueden parar en el púlpito? Digo yo, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde lo leyeron? Bueno, para Alejandro, tú estás feo. También no sabes. Dígame, ¿qué van trabajando, Eugenia? No, porque esas son normas de hombres. Hay personas que ponen normas en su iglesia y dicen, si tú te necesitas, tienes que someter de él. Pero la justifican con la Biblia. Exactamente. Ese es el problema, que lo justifican con la Biblia. Y en Biblia no habla de barba, dice que te pares con barba, con chiva y con bigote. En los tiempos de Víctor, ¿verdad? El juventud Víctor, y tener bigote, no puede tener bigote tú y practicar con bigote. No, era un cadete, limpiecito. Quizá justifica cuando la Biblia habla de que el pelo es el pelo de la mujer y el hombre no puede llevar el cabello. Dicen ellos. Sí, pero yo hablo sobre la barba, la mujer los bigotes. Pero los calvos son bien santos. Estas son reglas que la ponen en las iglesias para. ¿Usted entiende? Ponen en la iglesia. Ellos le están cerrando la puerta, le cierran la puerta a las almas, cierran la puerta con dogma de hombre, son dogma de hombre que no tienen asidero bíblico. Entonces, lo malo puede ser, Víctor, es que ellos buscan un texto y lo retuercen para aplicarlo a la iglesia. Como predicaba el pastor Domínguez. Víctor predicaba de eso. Yo fui a una iglesia
así como es. Comprado especial para ir para allá, para esa iglesia. Oiga, ella era que iba a tener la adoración y iba a predicar. La niña no tuvo que poder tener la adoración. Un vestido como que tienen para así, llamando por ahí. Yo prediqué, pero ella no pudo tener la adoración. Dice Jorge, el sábado era que estaban con Jorge, los muchachos, ¿verdad? Dice Jorge, la iglesia es racacaya. Y estaba la mía a cambiar. Se embararon la traca, quitarse la ropa de una vez, vestido, falda, Varón, una vez nos dábamos una escuela bíblica ahí arriba. Y hubo un hermano aquí que le preguntó al pastor sobre la barba. Ya yo estaba dejando crecer la barba en ese tiempo. Y el pastor le dijo, ¿y qué hacemos con la diablo? Entonces la sacamos. Claro. Porque, escúchame, ¿quién no tiene la barba? Dios. ¿Verdad? Mi deseo fue el mío, que no tiene barba. Yo tengo que afeitarme diario. Es una batalla. Yo quisiera estar lampino, pero no puedo. Por eso lo dio Dios. Entonces yo puedo poner una doctrina por eso, en la iglesia. Que no usen. Entonces, ¿sabes que a mí a veces me da cosa? Que son gente que son líderes de concilio, que tienen estudios, que son profesionales, que tienen estudios teológicos, y están con esas cosas en la iglesia, y lo hacen lo hacen con intención, o están luchando en contra de su conciencia. ¿Por qué hacen eso ellos? Víctor. Yo he observado, Guillermo, que en la iglesia católica los curas de la iglesia católica no usan barba ni bigote, pero los curas que tienen barba y bigote ellos lo consideran rebeldes. Como el padre Rogelio. Como Rogelio. Que son de otra. Ellos son de otra rama. Exacto. Son ramas que hay. Ellos lo consideran como rebeldes. Sí. Entonces, había un hermano, un predicador que yo puedo decir un buen predicador, pero en ciertas cosas se rebalaba con la doctrina. Y yo recuerdo, yo tenía un maestro en el Instituto Bíblico que él se convirtió siendo un niño en nació en los 50 y en los 60 ya, a finales de los 60, él ya era un adolescente, 16, 17 años, se compró un pantalón campana y lo pusieron en disciplina. Porque había que usar pantalones tubitos, ruedo hacia arriba y pinza. Ese es el pantalón santo para su congregación. En los 80. Esa le inventó el modista. Sí, esa duró 60, 70. En los 80 volvieron otra vez los pantalones tubitos. Y yo recuerdo que una persona me dijo a mí, ¿y tú no eres médico? ¿Tú puedes un pantalón tubito? ¿Tú me entiendes? Yo siempre he dicho algo. Ana le dijo al Señor cuando oraba por su hijo, él no pasara la mano sobre su cabeza. Le dijo. Pero que el judío usaba pelo largo, no se recortaba. Y cuando el apóstol Pablo dice a la mujer no debe cortar el pelo, el hombre se debe de cortar el pelo. Señores, las costumbres de esta generación y la nuestra no es la misma. Yo siempre he dicho algo, yo le agradezco a Germán, que nunca Germán, ni Hipólito, ni Germán, ni ningún día de la congregación me llamó la atención por mi pelo largo. Yo soy calvo ahora, porque quiero un tipo de... Y fui bautizado con el pelo largo. Sin embargo, te puedo decir que yo recibí revelación de Dios para recortar. Yo recibí revelación de Dios para que te recortara. No, hermano, que era un tipo privado. Sí, yo debo reconocer eso. Pero era por la actitud. Yo era un tipo privado. Pero era yo, era privado, no por aquí. Pero yo no le dije a nadie, el Señor me mandó a recortarme. No, yo sé que el Señor me mandó a recortarme. Y me soñé que el mensaje me lo mandó con una hermana, un sueño que tuve. Y de ahí me levanté. Yo no me iglesia. Me levanté al volver a recortarme. Ya. Pero yo nunca le he dicho a nadie, el Señor quiere que usted se recorte. Señores,
la barba y el pelo nacen en el cuerpo que Dios hizo. Sí. Que Dios hizo. ¿No me entiendes? Entonces no puede ser pecado lo que Dios te puso en el cuerpo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Carlos, y a que me dice, quítale esa barba, señor. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Quitarse. Bueno, Sí, ¿verdad, varón? este es la braya de que está Varón, si mi esposa me dice a mí, quítate la barba. Ya. Claro. No para siempre lo que vaya a quitar. Ahora sí. A ella. Sí, amén. Lo que Dios pone en el cuerpo no puede ser pecado. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que ocurre con nosotros? Como lo decía yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo de un tipo privado, un tipo bien vestido, con ropa buena. Y un pelo largo. Y melena. Si yo no hubiera sido un protegido de Germán, si no hubiera sido un protegido de Germán, yo no fuera evangélico, porque así pero como soy, oye, la mujer que dice me tiene loco. Santo. Ya quiere, Señor, ya. Vamos a quitarse esa ropa. Ropa con los judíos por aquí en la rodilla. Sí. Pero mi congregación me aceptaba así. Hasta que el Espíritu Santo trató conmigo. De ahí para allá, yo comencé yo a cambiar. Yo siempre he dicho algo. Hay cosas, yo siempre he dicho, hasta dónde llega la autoridad del pastor sobre una persona. ¿Hasta dónde llega? Porque la sierva aquí tiene su marido. Y ningún pastor le puede decir a ella, no te pongo eso por la ley. No, porque ella tiene su marido que tiene que decirle eso. Ahora, si el Espíritu Santo trabaja con ella le da una obligación. El Espíritu Santo no quiere que yo me ponga ese tipo de ropa interior. Y ellos se pondrán de acuerdo, pero ellos no tienen que intervenir en eso. Eso es un asunto de hogar. De hogar. Y Dios le dio autoridad al hombre para que se manejara. Entonces, lo que Dios me pone a mí, dígale, yo recuerdo un hermano que se puso malo en la iglesia por una visita. Se puso malo, hermano. Le subió, tuvo un coma diabético, porque él vio una persona que subió, una mujer le subió al púlpito con un pantalón. Y le dio una diablura diabética. Le dio un celo santo, le dio. Sí. No. Y la Biblia que habla de ropa. Lo que pasa es como estaba el domingo en la predica, el domingo, cosas que ni nosotros ni nuestros padres pueden llevar. Oye, hay cosas que tiene mucha gente fuera del evangelio todavía en este tiempo. Todavía en este tiempo, fuera del evangelio. Por ese tipo de carga. Mira, esa iglesia de San Felipe y las iglesias de Guaricán son iglesias, mira, no son RT, no son RH. Son ayer. Son muy conservadoras. Sí. Entonces, hermano, vimos aquí ya él como aceite. Fueron ungidos como aceite. El Salmo dice que Aarón fue ungido con aceite de la santa unción. Y Jesús dijo, hay una profecía en Isaías sobre Jesús y se cumple en Lucas 4:18. Jesús entra a la sinagoga, se le da el libro de la ley, Jesús lo toma, Jesús le dice, cuando lo abre, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas, ¿verdad? El Espíritu ungió a Jesús, lo ungió. Hablamos sobre el aceite de la unción, aceite. Jesús fue ungido. ¿Cuándo? Cuando Juan lo bautiza, lo sube del agua, ¿qué desciende? El Espíritu Santo de Dios. Fue
fue como la vibración derramó el cuerno. ¿Se acuerdan cuando David? Que Samuel va allá a casa de Belén de Isaí. Él toma el cuerno y lo derrama ¿sobre quién? Sobre David. Y de ese día viene sobre David ¿qué? El Espíritu Santo, y Samuel se fue a derramar. Entonces él derramó el aceite y ahí vino el Espíritu Santo sobre David desde ese día. Entonces él es como aceite, símbolo, aceite, pero él no es como aceite. Amén. Entonces, hermano, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí. Ajá. Yo tengo una cita aquí. Sobre aceite. Dígala. En el Salmo 92, versículo 10. ¿Salmo? Salmo 92, 10. Ajá. Pero no vendrán mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido Con aceite fresco. Amén. Amén. Y el Salmo 23, David dice: unge mi cabeza con aceite. Mi copa está. Úngeme, Señor, con aceite. Úngeme. Sobre el pastor y la oveja. Y ese otro tema. ¿Por qué la oveja era ungida con aceite en los tiempos bíblicos? Amén. Entonces, el Espíritu nos purifica, nos santifica, nos limpia, nos capacita para hacer la obra del Señor. Mañana